Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Muneva, laico comprometido, y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar los textos correspondientes al jueves 24 de abril del 2025. En sala nos acompaña Lucy, hermana nuestra de comunidad, obviamente, y todos los demás hermanos sean bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. También sean bienvenidos todos los que nos van a ver en diferido. Y sigamos adelante perseverando. Estamos celebrando la semana, la octava de Pascua. Seguimos celebrando la Pascua del Señor. Cristo ha resucitado, aleluya, aleluya. Demos gracias al Señor, aleluya, aleluya. Lucy, la invito para que comencemos con oración. Muy buenos días a todos los que están en sala y a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Vamos a pedirle al Señor que en esta mañana sea Él con su amor, con su gracia, acompañándonos en este discernimiento de la palabra. E iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor Jesús, te damos la bienvenida en esta mañana a esta sala y a cualquier lugar, Señor, donde nos estén viendo, para que seas tú el Rey de Reyes, el que esté en el primer lugar, que seas tú, Señor, orientando este discernimiento, papito Dios. Bendito y alabado sea, Señor, toda la gloria y la honra sean para ti, Señor. Queremos colocar hoy especialmente, Señor, a aquellos hermanitos que tal vez te puedan escuchar por primera vez, a aquellos que tal vez estén necesitando oír tu palabra, alimentar su espíritu, Señor, conocerte, Señor, conocer de tu amor y de tu misericordia, Señor, y que también, Señor, puedan vivir resucitados como tú lo hiciste, Señor, que puedas vivir, estar vivo en sus corazones, mi bendito Jesús. Te alabamos, Señor, te bendecimos y te damos gracias y te pedimos que nos des oído de discípulos, que nos regales la gracia de que esta palabra quede sembrada en nuestro corazón para que la hagamos vida en nuestra vida, que sea la fuerza de tu Espíritu Santo llenando nuestro corazón y nuestra vida. Amén. Escuchemos con atención. De los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras el paralítico curado seguía aún con Pedro y Juan, todo el pueblo, asombrado, acudió corriendo al pórtico llamado de Salomón, donde estaban ellos. Al verlo, Pedro dirigió la palabra a la gente. Israelitas, ¿por qué os admiráis de esto? ¿Por qué nos miraréis como si hubiéramos hecho andar a este con nuestro propio poder o virtud? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios nuestro, padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregáis y de quien reneguéis antes Pilatos cuando había decidido soltarlo. Vosotros reneguéis del santo y del justo y pedéis el indulto de un asesino. Matasteis al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos y nosotros somos testigos de ello. Por la fe en su nombre, que veis aquí y que conocéis, ha recobrado el vigor por medio de su nombre. La fe que viene por medio de él le ha restituido completamente la salud a la vista de todos vosotros. Ahora bien, hermanos, sé que lo hicisteis por ignorancia, al igual que vuestras autoridades, pero Dios cumplió de esta manera lo que había predicho por los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, arrepentíos y convertíos, para que se borren vuestros pecados, para que vengan tiempos de consuelo de parte de Dios, y envía a Jesús, el Mesías que os estaba destinado, al que debe recibir el cielo hasta el tiempo de la restauración universal, de la que Dios habló desde el antiguo
por boca de sus santos profetas. Moisés dijo: el Señor Dios vuestro hará surgir de entre vuestros hermanos un profeta como yo. Escúchanle todo lo que os diga, y quien no escuche a este profeta será excluido del pueblo. Y desde Samuel en adelante, todos los profetas que hablaron anunciaron también estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas, los hijos de la alianza que hizo Dios con vuestros padres, cuando le dijo a Abraham: en tu descendencia serán bendecidas todas las familias de la tierra. Dios resucitó a su siervo. Dios lo envía en primer lugar a vosotros para que os traiga la bendición, apartándolos a cada uno de vuestras maldades. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gladys. Señor Dios nuestro, Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Señor Dios nuestro, Señor que Dios es el, nuestro. Dale. Señor Dios nuestro, que es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para mirar por él. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Lo hiciste, pero inferior a los ángeles. Lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el manto sobre las obras de tus manos. Todo lo sometiste bajo tus pies. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Rebaños de oveja y toros y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar que trazan sendas por el mar. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Amén. Del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, los discípulos de Jesús contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando Él se presentó en medio de ellos y les dice: paz a vosotros. Pero ellos, aterrorizados y llenos de miedo, creían ver un espíritu. Y Él les dijo: ¿por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Palmadme y daos cuenta de que un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies, pero como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tenéis ahí algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo: esto es lo que os dije mientras estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las escrituras y les dijo: así está escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día
y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir que sea el Espíritu Santo quien nos guíe, quien nos dé esa luz para que podamos compartir lo que el Señor nos quiere decir en un momento de silencio. ¿Quién quiere compartir lo que el Señor les regala? Hola, buen día. Sí, creo. Siga. Sí, señora. Bueno, veo aquí como la grandeza del Señor. De verdad, nosotros a veces estamos como estos discípulos, como estos apóstoles que el Señor en medio de ellos duraron 3 años caminando con el Señor, la mayoría, y no comprendían, no entendían. Pero el Señor en su inmenso amor, en su inmensa misericordia y en su paciencia infinita, les seguía diciendo, o sea, cuando dice se les abrió el entendimiento, no es de abracadabra, no. Él con las escrituras, con la palabra de Dios, les explicó con las escrituras y con su inmenso amor, ellos lograron entender y fueron otros. Y eso se evidencia específicamente también en la primera lectura. En esa primera lectura donde Pedro y Juan fueron otros también. Ellos entendieron e hicieron lo mismo, lograron comprender. Cuando entendieron esa lectura, la escritura, no solo la leyeron o la conocían, sino la comprendieron, hicieron lo mismo. También al pueblo les predicaban y les enseñaban con palabra de Dios. Y eso el Señor lo respaldaba con milagros en el nombre de Jesús. Y aquí veo, cuando se nos habla, me acordé, toda la liturgia en general me hizo acordar de las herramientas de crecimiento que hemos aprendido, que es la palabra de Dios, que es la comunidad, que es el servicio, el predicar, el servicio, que es también la oración, permitir que el Espíritu Santo obre en nosotros, porque por el bautismo ya lo tenemos. Y así también a nosotros se nos abrirá ese entendimiento. También, si dejamos que el Espíritu Santo obre, entonces ya automáticamente iremos a predicar. Ese es el fruto, el resultado. Recordemos que la fe viene por el oír de la palabra. Y el oír, el escuchar la palabra nos ayuda a comprenderla. Y cuando la comprendemos de verdad, es cuando vamos al mundo entero a proclamar ese evangelio. El Señor ha puesto su mirada en nosotros. ¿Qué somos nosotros? Para que el Señor se fije en nosotros. Somos hijos de Dios y Él simplemente se fijó, nos eligió y nos envió. Muchas gracias. Gracias, Nancy. Gladys, adelante. Buenos días nuevamente. Dándole gracias a Dios por esa palabra, este tiempo, este discernimiento que tenemos. Hablando un poquito también, retomando un poco lo que acaba de decir la hermanita, sí, cuando uno quiere hacer las cosas por su propio medio, donde uno no tiene la fe suficiente, donde uno no cree, donde uno cree que uno está haciendo las cosas bien por sus propios medios, porque eso somos el hombre, eso somos los seres humanos, donde queremos hacer lo que a uno le parece, porque así es. Pero también vemos que a veces son cosas que pasan porque tienen que pasar por algo. En mi caso, pero ¿por qué? Bueno, en fin,
Le doy gracias a Dios y les cuento, el domingo fui bautizada, confirmada y primera comunión. Es una experiencia hermosa donde en realidad se siente que uno tiene algo hermoso y como que uno se llena de algo muy bonito que le hacía falta a uno como ser humano para estar en los caminos de Dios, donde uno entiende que hay que escuchar, hay que entender, hay que discernir a nuestros guías. En este caso estamos con Norma, que es nuestro guía espiritual. Aquí en el grupo, en la familia, están los sacerdotes los domingos y en la iglesia católica están ellos y uno a veces no les para como las suficientes bolas, sino que lo ve uno muy deportivamente. A veces se pregunta uno, bueno, pero yo, ¿por qué cada vez que digo voy a ir a misionar no puedo? Porque es que no era el tiempo de uno. Entonces, yo me doy cuenta en este momento, ya ahorita que me pasó esto tan hermoso, que no era el tiempo mío de salir, de estar por allá. Pues, he misionado de otras formas, sí, pero que la experiencia se va a sentir mucho mejor de ahora en adelante y se siente mucho mejor de ahora en adelante es en este momento. El bautismo es la limpieza, es el perdón, es el renacer, es el concientizarse y ponerle más, como le dijera yo, más fe, creer más en que hay un Dios grande, fuerte y poderoso. Muchas gracias. Amén, Gladys. La gloria sea para Papito Dios. ¿Quién más? Selina, mi Lucy, Lina, adelante. gracias. Bueno, hoy encuentro a través de la palabra del Señor esa actitud que nosotros debemos asumir, creer que realmente el Señor resucitó. ¿Por qué? Porque hemos visto cómo el Señor se ha manifestado y de qué manera nos ha permitido a nosotros también poderlo reconocer a través de la primera lectura. Qué maravilloso es decir, ver a Pedro con esa lucidez del Espíritu Santo, manifestarle que el poder del Señor se manifestó en ese hombre que estaba tullido. Qué maravilloso encontrar a esa persona que sigue siendo el testimonio de la obra del Señor. ¿A qué nos invita esta primera lectura? A que nosotros también reconozcamos que nosotros hemos sido convertidos, renovados en el nombre del Señor, que nuestra fe se ha aumentado, ha crecido, ha sido renovada. Qué maravilloso encontrarnos ese ejemplo del Señor. Su presencia viva está en aquellos a quienes nosotros servimos y a quienes nosotros también invitamos a que participaran de esta digamos, de esta Semana Santa, donde aprendimos de que el Señor sufrió, padeció, resucitó y está en medio de nosotros. Esto es tan bonito como un testimonio que encontré y me pareció tan hermoso. Cuando estábamos buscando las personas que iban a compartir la cena del Señor, el lavatorio de pies, por el camino donde íbamos, estábamos haciendo la invitación, la persona que me acompañaba hacía la invitación a los que ya conocí. Y en el camino encontramos en medio de un cafetal a una persona con su traje de recolector de café, una persona un poquito achacada, como se dice, por el calor del sol, pero no salió al encuentro. Cuando esa persona salió al encuentro, decía, ay Señor, eres tú el que está aquí en el camino. Qué maravilloso, y me alegré tanto que yo lo saludé como si hubiese sido una persona conocida. Le di la mano. El Señor se alegró tanto y lo invitamos a participar de la ceremonia de la cena del Señor.
Esa persona en medio de todo dijo, aunque yo no vivo aquí, pero lo hago, quiero participar, quiero ir, quiero ofrecerle al Señor como ese encuentro, ese acercamiento. Cuando tuvieron esa ceremonia, el día que se llegó el lavatorio de pies, las personas dudaban mucho de que las que se habían invitado no alcanzaban a completar el número de las 12. Yo les decía, van a sobrar personas, van a sobrar personas. Dicho y hecho, cuando se llegó esa ceremonia, llegaron a la celebración como 14 o 15 personas y efectivamente salieron, sobraron personas. Yo decía, bendito y alabado sea el Señor. Y a la persona, a las que pronto dudaban que fueran a hacer presencia, esas personas se presentaron. Qué maravilloso, Señor. Decía, yo doy gracias porque la persona que decía, quiero participar, llegó allá a ese encuentro. Eso es lo bonito que nos deja a través de esta primera palabra, cómo el Señor se manifiesta. Y a través del Santo Evangelio también encontramos cómo el Señor nos da ese ejemplo para que nosotros también tengamos presente en nuestro corazón cómo se manifiesta a través de nosotros su presencia. Que la alegría, la dicha de haber compartido, para nosotros eso es el alivio más grande, porque pudimos llevar a través del camino a muchas personas a la presencia del Señor. No fue obra del misionero, fue el Señor que avivó su espíritu en muchos corazones que quisieron ofrecer ese sacrificio, esa entrega, esa renovación para tener un cambio de vida, para reformar ese hombre viejo y ser en Cristo Jesús resucitado ese hombre nuevo. A eso nos invita la palabra del Señor en este día. Amén. Gracias, mi Lucy. Amén, Celina, gracias. ¿Quién más? Graciela. Ay, Gracias. Graciela, adelante. Bueno, hoy nos damos cuenta una vez más, como el mensaje que nos ha enviado todos estos días y siempre en las lecturas, es la importancia de la fe. Y a quien nosotros ponemos nuestra fe, pues a nuestro Señor, ¿cierto? La fe, la palabra que Él siempre nos ha enviado. Esas palabras que colocó en la boca de Pedro, ¿cierto? Pero a veces el tiempo de nosotros es tiempo, en este tiempo que nosotros estamos viviendo, es un tiempo para nosotros cambiar, que nos demos cuenta. Dejémonos transformar de ese amor de Dios cuando nos encontramos con Jesús. Todo es más liviano, todo es lleno de amor. De verdad que cuando nosotros estamos en presencia de Dios, las cargas se nos presentan más livianas. Y no, yo siempre digo, creámosle a la palabra del Señor, creámosle al Señor, no nos crean a nosotros, es a Él, ¿cierto? Que aún tenemos a nuestro Señor presente. A veces nos llenamos de miedo, de confusión, de incertidumbres, pero a veces es que desconfiamos, ¿cierto? Como que tenemos ese miedo de actuar, de hacer tal cosa, pero no. Yo los invito a que no tengamos miedo de ninguna clase. Tengamos esa fe en nuestro corazón y creer en Él, porque son muchas veces buscamos esa fe y esa posibilidad de una vida más sencilla, que llevemos una vida más sencilla. No queremos trabajar más al fondo, sino solamente plenamente ahí. Y como se dice, o somos tibios o somos calientes, ¿cierto? El Señor no quiere que seamos así. Él quiere o somos calientes o somos fríos, ¿cierto? Pero no seamos tibios. Entonces, eso es lo que el Señor siempre nos ha enviado y nos ha querido que llevemos esa semilla, esa palabra que Él nos ha enviado. Cómo a Él le tocó tan fuerte, tan duro que vivió, y Él respondía a cada situación que se le presentara. Él tenía sus palabras, pero esas palabras
que él tenía esa respuesta a todas estas personas que lo acorralaban de una u otra manera. Él respondía, era siempre con amor, con esa gratitud, con ese sentimiento de humildad que él siempre tenía, porque para él es muy humilde, para todos nosotros. Y él es el mensaje que él siempre nos envía y que nos pregunta, ¿dónde está el Señor? El Señor está aquí presente a nosotros, ¿cierto? Él lo que quiere es que abramos nuestros ojos, no seamos ciegos, miremos más hacia el fondo, no nos quedemos ahí encimita, no. Él quiere que seamos más dentro de la palabra y así podamos llevar esta semillita a todas las personas que necesitan de la palabra de nuestro Señor. Amén. Amén, Graciela. Gracias. Claudia, adelante. Muy buenos días para todos. Aquí en la primera lectura, como les sucedió a los discípulos que no podían creer que Jesús había resucitado, que estaba con ellos, o sea, que era algo imposible para creer. Pues así estamos ciegos nosotros. Hoy hay personas ciegas porque no quieren ver que Jesús resucita cada día en nuestras vidas para formar nuevas personas, que Él siempre está con nosotros, que es solo tener fe, saber que Él sí existe, que Él tiene poder para lo que nosotros necesitemos en la vida. Él tiene poder para hacer posible lo imposible, simplemente que nos falta confiar más en Él. Que vivimos en la ignorancia, refugiándonos en el mundo, cuando el único refugio es nuestro Señor ante cualquier adversidad. Entonces, aquí la invitación es que nos arrepentamos, que cambiemos nuestro estilo de vida, que vivamos siempre en el refugio de nuestro Señor, que Él siempre confía en nosotros, entonces que no lo decepcionemos. Amén. Amén, gracias, Claudia. ¿Alguien más? Yo, Lucy, muy buenos días para todos, Dios les bendiga. Pues quiero hablar sobre la resurrección, o sea, es la resurrección del Señor y la resurrección que ha dado también posibilidad para nosotros. ¿Y qué es el morir? El morir es en Cristo, o sea, nosotros la muerte no trae sino resurrección para aquellos que creen en el Señor, para aquellos que lo han, que como cada uno de los personajes de la palabra, los apóstoles, las personas, ayer por ejemplo los discípulos de Maús, para todos aquellos que tienen un encuentro personal con el Señor. ¿Qué es la muerte? La muerte es dejar nosotros ese hombre viejo, todo lo que habíamos vivido, y al encuentro con el Señor, vivir esa resurrección en Cristo. Es la alegría, es el gozo que tenemos que tener cada cristiano de verdad creyente, que en realidad ha tenido ese encuentro real con ese Jesús resucitado, y sobre todo que lo vive, que tiene experiencia con Él continuamente, esa comunión con Él. Pero de verdad que nosotros vivamos. Lo importante de todo, pues no es que hayamos dejado de ser aquellos hombres viejos y ser ahora criaturas nuevas en Cristo Jesús, sino que en realidad nosotros llevemos ese testimonio de verdad y que vivamos a Jesús resucitado en nuestras vidas, que se nos note, ¿no? Entonces eso es lo que me dice la palabra hoy. Dios les bendiga, un gran abrazo. Amén, gracias. Bueno, ¿alguien más? Listo, entonces voy a dar mi discernimiento. Bueno, en la primera lectura, en los Hechos de los Apóstoles, dice que mientras la gente estaba admirada por lo que había sucedido con la sanación del paralítico, Pedro le pregunta a los israelitas por qué se admiran. Muchas veces puede pasarnos a nosotros también, cuando no hemos tenido como ese encuentro tan de tú a tú con el Señor, de que de pronto no creemos las cosas grandes que el Señor puede hacer. Recordemos que el Señor hace posible lo que para nosotros es imposible. Entonces, cuando suceden cosas extraordinarias, que de hecho al Señor pues lo debemos reconocer hasta en las cosas más pequeñas, cuando las cosas son pequeñas como que nos cuesta a veces creer, pero cuando suceden cosas extraordinarias que
que digamos que salen como que sobresalen mucho. Ahí nosotros, si no hemos tenido ese encuentro tan firme con el Señor, pues como que nos admiramos mucho porque decimos, pero ¿y qué pasó aquí? ¿Eso en qué momento sucedió? Ahí es porque nos falta fe en Jesucristo. Y también cuando nosotros tenemos muchas dificultades y le confiamos todo al Señor, es eso, confiar, es dejarle todo al Señor a Él y decirle, Señor, yo hago mi parte, pero haz tú la tuya, porque es que a veces decimos, le soltamos. Hay un ejemplo que en alguna ocasión, no recuerdo si fue en un retiro, eh, que decíamos que le confiamos todo al Señor, pero seguimos cargando con el costal al hombro. Seguimos cargando ahí con todas esas cosas y no le estamos creyendo al Señor que en realidad Él puede hacer las cosas. Que no es sentarme ahí a esperar, bueno, Señor, haz tú lo que quieras, sino es en realidad trabajar por lo que a mí me corresponde y el Señor hace el resto. Y el Jesucristo fue glorificado por el Padre. Y esa glorificación que el Señor le da a Jesucristo al resucitarlo debe afianzar mucho nuestra fe. O sea, si en algún momento nosotros como que flaqueamos, como que cojeamos, como que esta glorificación tiene que devolvernos esa fe en el Señor, de que hay esperanza, de que todavía hay oportunidades para alcanzar esta salvación, para poder recibir este regalo que el Señor nos ha entregado al ser crucificado y al resucitar. También a veces cuando no estudiamos pues mucho la palabra, también por falta de conocimiento, también a veces podemos pues decaer en esa fe. Pero también dice la palabra en otro lugar, que no recuerdo en este momento, que si no creemos que Jesús murió y resucitó por nosotros, porque es que eso fue por cada uno de los que están acá en la sala, de los que nos están escuchando, si no creemos que eso fue así, vana sería nuestra fe, vana sería creer. En vano sería creer. Entonces la invitación es eso de que de verdad tengamos esa conciencia de que el Señor ha resucitado por cada uno de nosotros. Nos invita también al arrepentimiento. A veces creemos que el arrepentimiento es, por ejemplo, cuando nos vamos a confesar porque de pronto tenemos algo que de pronto nos está atormentando. Pero de pronto por salir del paso voy a ir a confesarme, pero lo que en realidad cuenta ahí es que estoy arrepentido de esto que hice y el arrepentimiento me debe llevar a no volver a repetir este acto y acompañado con esto pues va la conversión. Entonces nos invita a la conversión que debe ser diario. No es que yo digo, ay, yo llegué a Fuentes de Misericordia hace 15 años y ahí me convertí, hace 15 años me convertí. No, la conversión es de cada día porque cada día necesito conocer más y más al Señor, porque aunque todos los días escuche la liturgia, todos los días lea su palabra, todos los días ore, la conversión es permanente. Y a los que de pronto pueden estar, de pronto hoy por primera vez o llevan muy poco escuchando la palabra o buscando a Jesús, de pronto puedan decir, no, es que la verdad yo no había vuelto porque me da pereza o porque me pasó esto, o si hoy es su primera vez, el Señor le quiere dar la bienvenida y le quiere decir que nunca es tarde, así tengamos 50, 60, 80, desde los más pequeños hasta los más mayores, nunca es tarde para empezar ese camino con el Señor y querer escuchar la palabra, tener un encuentro con Jesús, invitarlo a vivir en la vida de cada uno y nacer de nuevo en el Señor. Entonces, esa invitación para que siempre estemos atentos a esa invitación del Señor. Y en el Evangelio empieza
como terminó ayer. En aquel tiempo los discípulos de Jesús contaron lo que había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Hablaban de el camino a Emaús. Y ahí nos habla de que Norman también nos hablaba ayer de los signos. Y muchas veces nosotros queremos ver los signos, pero a veces los tenemos ahí y ni siquiera nosotros mismos los podemos reconocer. O muchas veces nos encontramos también con las cosas de Dios y como que nos da ese miedo, o sea, es como ese miedo a tener ese encuentro con Él, como a buscarlo. Es que yo he conocido personas que buscan de Dios y entonces les pasan cosas. No, simplemente es dejarnos enamorar del Señor y no pensar que tenemos que ver para creer, como Tomás, que tuvo que meter el dedo en la llaga para creer. No, el Señor les mostraba y les decía, porque ellos estaban llenos de miedo porque lo veían, y decía, pero toquen mis manos y mis pies. Pero nosotros tenemos la firme convicción de que Jesús está vivo y que no necesitemos ver para creer lo que está pasando. Es muy importante pedirle al Señor el don del entendimiento, porque a veces nos cuesta mucho discernir la palabra, nos cuesta mucho cuando es el Señor que nos está hablando, cuando es el Señor que nos está guiando. Le voy a contar un testimonio chiquitico que me pasó ayer. Ayer me fui a hacer una vuelta y de regreso, pues con el tema de que la ciudad está un poco desbaratadita con el tema del metro y eso por un lado, y esto están cambiando las vías. Hubo un paso que no pude hacer, que es por donde me sé el camino, y me tocó girar por otro lado. Pues me perdí. Yo llevo muchos años en Bogotá, pero pues me perdí. Llegué al Tunal, y en el Tunal, la verdad, no supe para dónde coger y tenía que llegar a recoger a Angelito, y yo dije, Dios mío, yo tengo que llegar. En fin, entonces ya vi que como que no, y le pedí al Señor, le dije, Señor, yo no sé cómo, por dónde salir para coger para Bosa. Llévame tú, que sea el Espíritu Santo que me lleve. Y yo me dejé guiar, y yo sentía que por aquí era, y terminé, no sé cómo, porque le he dado vueltas al asunto, cómo hice para llegar ahí sin pasar por unos lugares que hay. Llegué a la Villavicencio, llegando a la autopista sur, y yo en qué momento yo vine a dar acá, pero es ahí, el Señor como que me dio esa luz y me indicó y me llevó a donde yo tenía que salir. Pude haberme demorado como 2 horas por allá buscando, si lo trato de hacer con mis fuerzas, pero mire que hasta en eso el Señor está ahí, hasta las cosas más pequeñas, el Señor nos ayuda. Entonces es eso también, cuando estamos leyendo la palabra y no entendemos o no encontramos como esa salida aquí por donde es, pidamos eso al Señor. Señor, que sea tu Espíritu Santo, que nos dé el entendimiento para que podamos pues sacar adelante esta situación o esto que estoy haciendo. Y nuestra conversión pues debe ser verdadera, no debe ser superficial. En realidad, como decía la hermanita ahorita, se nos debe notar esa conversión, que en realidad nuestra vida, no digo santa, no digo sin errores, no digo sin pecados, porque todos pecamos, todos por ser seres humanos. La diferencia es que unos pecamos de una manera, otros pecamos de otra, pero siempre va a estar el pecado, pero sí debemos tratar de reflejar en nuestra vida esa conversión que sea desde lo más profundo de nuestro corazón, de nuestra vida, y no que sea solo por aparentar a un Jesucristo, sino que en realidad lo podamos vivir. Y también recordarles, porque ya sabemos que somos pues testigos de aquello que sucedió aquella tarde. Somos esos testigos de que Jesús fue entregado, de que Jesús murió en esa cruz y que resucitó y que ha sido glorificado por el Padre. Y somos testigos no como cuando nos cuentan, que es que me contaron que allí en la esquina pasó una moto y mató un perro, ejemplo, sino que en realidad solo el que
el que pudo ver esa situación es el que puede contar en realidad lo que sucedió. Eso pasa con nosotros. Nosotros somos testigos de que Jesús en realidad está vivo y que quiere vivir en nuestro corazón. Que ya dejemos de pensar de que hace más de 2000 años a Jesús lo crucificaron y allá quedó en la cruz, entonces lo dejamos allá enterrados. No, en realidad debe estar vivo en nuestra vida, en nuestro corazón. Y al tener claro que somos testigos del Señor, esa resurrección es la que nos mantiene la conversión viva en nuestra vida. Entonces, es la invitación para aquellos que tal vez, lo que les decía, se han alejado o que están por primera vez hoy. Ese testimonio de saber que Jesucristo resucitó nos debe llevar a esa conversión, a ese buscar del Señor cada día. Amén. Muchísimas gracias. Le doy la palabra a Norman. Gracias, Lucy. Bueno, mis hermanos, voy a hablarle nuevamente de los signos. Como ya lo venían hablando ustedes, como lo estaba hablando Lucy, ¿qué es un signo? Un signo es un testimonio, es un testimonio. Es el testimonio que ratifica, que confirma, que respalda algo, que aprueba algo. En las lecturas de hoy tenemos varios signos. Como bien dice en el Evangelio, dice, bueno, en aquel tiempo los discípulos de Jesús contaron lo que les había pasado por el camino. Está hablando de los dos discípulos de Maús y cómo lo reconocieron en el partir del pan y ahí desapareció. Estaban hablando estas cosas con los otros discípulos cuando se les presentó el mismo Jesús en medio de ellos. O sea, no bastaba la predicación, no bastaba el testimonio, no bastaban las palabras que los discípulos de Emaús, Cleofás y el otro, les estaban diciendo, no fueron suficientes. Muchas veces nosotros como misioneros y como predicadores hemos caído en ese error. Hemos caído en el error de pensar que solamente una predicación, una enseñanza fundamentada, claro, en palabra de Dios, fundamentada con buenos autores y todo lo demás, de pronto nos puede ayudar a que la gente se convierta. Pero aquí el ejemplo está dado, y es que a pesar de que los dos discípulos de Maús les habían dado testimonio y les contaron lo que habían visto, que lo habían visto, que lo reconocieron, que les ardía el corazón y todo lo demás, ellos se les aparece Jesús y todavía no lo creen. Se les presentó en medio de ellos y les dice, pasa a vosotros. Pero ellos, aterrorizados y llenos de miedo, los que no creían, los que todavía no aceptaban, no lograban reconocer. Ahora, aquí hay algo muy importante, y es que este momento es el cumplimiento también de lo que el Señor le había dicho a las mujeres en la tumba, a María Magdalena y a las otras. A ella les había dado encomendado la misión, vayan y díganles a los apóstoles que nos vemos en Galilea, voy delante de ustedes. Entonces ellos seguían aterrorizados, no lo creían, tenían el testimonio de los dos de Emaús, tenían el testimonio de varias mujeres. Yo creería que entre 5 y 7 mujeres les habían dado el testimonio y todavía les costaba. Y eso nos pasa a nosotros. Muchas veces uno le dice a una persona, mire que el Señor a mí me ha cambiado, mire que el Señor conmigo ha hecho obras hermosas. Nadie aprende en piel ajena. Nadie aprende que porque el otro vivió, que porque el otro sintió, que porque el otro le pasó. Desafortunadamente no es así. Pero ellos, aterrorizados y llenos de miedo, creían ver un espíritu con E pequeña. Y les dijo, ¿por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro corazón? Y aquí aparece el signo. Miren mis manos y mis pies. Ahí está el signo. Sus manos taladradas, sus manos con huecos, sus manos heridas, sus pies heridos, su costado herido.
son el signo y son el testimonio de que Él es el mismo que estuvo en la cruz, que es el mismo que murió en la cruz. Palpadme y daos cuenta que un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Hay que tener cuidado de quienes creen que la resurrección de Jesús se dio solamente en espíritu y no en carne y hueso. Hay que tener mucho cuidado con esos que creen que solamente que Jesús ya murió, que ahí quedó el tema y se acabó el problema. Dicho esto, entonces les mostró las manos y los pies, pero no acababan de creer. Por la alegría serían atónitos. Les digo, a uno lo pueden seguir dos cosas, o la duda o el exceso de fe, el exceso de confianza. No, yo no necesito signos, no, yo ya creo. Yo no necesito que nadie me diga, yo no necesito que nadie me muestre, yo no necesito que nadie me haga, yo no necesito de nada. Cuidado, cuidado. Ni tanto que queme el santo, ni tanto que no lo alumbre. Mateo 23:23. Bueno es lo uno, sin dejar de hacer lo otro. Dicho esto, nosotros más acabamos de creer por la alegría, eso de fe, y seguían atónitos. Les dijo, ¿tenéis algo de comer? Quiere compartir con ellos, o sea, otro testimonio, otro signo, comer con ellos. Y tal vez era uno de los signos más comunes entre ellos, comer juntos, compartir juntos. Miren que a nosotros se nos ha pasado eso, se nos ha olvidado un poco eso. El comer juntos, el compartir juntos, el estar en ambientes más como familiares. Eso lo hemos visto nosotros de pronto en los hermanos no católicos, en los hermanos cristianos. Se invitan a tomar unas onces, hacen un rato de oración, oran unos por otros, comparten una palabra. Y ese ambiente fraterno también se va convirtiendo en signo de la presencia de Jesús. Y les dijo, esto es lo que os dije mientras estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y los salmos acerca de mí. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las escrituras. Les abrió el entendimiento, diría yo, derramó de su espíritu en ellos y les dijo, así está escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día y en su nombre se proclamará la conversión. Aquí la conversión también la veo como un signo. Miren ustedes que si de pronto vamos a algo a alguien del amor de Dios, de la iglesia, de la religión, de la fe, y la gente no ve que en nosotros se haya dado un cambio, a la gente le cuesta creer, a la gente le cuesta decir sí, a la gente le cuesta mucho. Entonces, es difícil si no hay testimonio. Si hay testimonio, de pronto la gente dice, yo le creo porque yo sé cómo era antes y yo sé cómo es ahora. Yo sé el cambio que ha tenido, yo sé la transformación que ha tenido. Entonces, la conversión personal también es un signo de la presencia real, de la presencia viva de Jesús. Se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos. Vosotros sois testigos. Y esto lo unimos de una vez con la primera lectura, en donde se nos cuenta que Pedro y Juan fueron a orar. En aquellos días, mientras el paralítico curado seguía aún con Pedro y con Juan, todo el pueblo asombrado acudió corriendo al pórtico llamado de Salomón, sabiduría. Al pórtico de Salomón, sabiduría, no se les olvide. ¿Y qué es sabiduría? Conocer la voluntad de Dios, el propósito de Dios. ¿Dónde estaban ellos? Al verlo, Pedro dirigió la palabra a la gente y dijo, israelitas, ¿por qué os admiráis? ¿Por qué nos miráis como si hubiéramos hecho andar a este con nuestro propio poder o virtud? Qué bonito la humildad de Pedro aquí y la claridad que él tenía. No es por virtud nuestra. Muchas veces nosotros, los que predicamos la palabra de Dios, los que misionamos, los que servimos, se nos olvida
que los signos que el Señor realiza no son por virtud nuestra, ni porque seamos muy santos, ni porque seamos muy buenos, ni porque seamos muy sabios. Son signos con los que Él respalda la predicación y son signos para la conversión de muchos. Cuidado con que nosotros mismos rechacemos los signos. Cuidado. ¿Por qué? Porque si nosotros rechazamos los signos, pues rechazaríamos el testimonio que respalda también en gran parte nuestra predicación. Mis hermanos, yo lo he visto muchas veces, muchas veces. Solo esta semana de Semana Santa sucedió un hermanito que estaba asistiendo a las reuniones. Yo lo veía muy entregado, yo lo veía muy abierto, yo lo veía muy dispuesto. Pero siempre hay dudas en el corazón. Siempre las habrá tal vez. Sin embargo, invitó a orar por su mamita en la casa de él, en la casa de campo. Fui a orar por esa mamita y tan pronto como le di la mano, al saludarla, ella cayó en descanso en el espíritu. No más. No hubo cruce de palabras. Apenas si la alcancé a saludar, ella no me alcanzó a saludar. Le di la mano y al suelo fue a dar. Y este muchacho comienza a llorar y comienza a decirle a papá Dios, perdón, Señor, si dudé en algo. Qué grande eres. Cuánto me amas, decía este joven, este muchacho. Ese acto, ese signo, eso que pasó ahí, de esa manera tan asombrosa, tan maravillosa, tan extraordinaria, animó la fe de ese hijo, le hizo crecer en la fe, le hizo madurar en la fe. Entonces no podemos nosotros, mis hermanos, evitar los signos. Nuestra Iglesia Católica está llena de signos. El problema es que se nos volvieron rutina, se nos volvieron hábitos, se nos volvieron costumbre. Ya para la gente no es un signo que la hostia y el vino se conviertan en cuerpo y sangre de Cristo. Ya para la gente pareciera no ser un signo que un niño o un adulto, como nos decía ahorita Gladysita, perdón, hace un momento no era cristiano y ahora lo es por el bautismo. Para nosotros ya eso no es un signo. ¿Qué son signos? Tendríamos que mirar sanaciones, liberaciones, no sé. Tampoco tenemos que andar buscando signos rebuscados, para nada. Que sean los signos de Dios, que sean los signos del Espíritu Santo. Lo bonito de eso es que aquí Pedro reconoce que ese signo de la curación del paralítico no se dio por virtud de él. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es importantísimo también lo que está diciendo aquí Pedro, porque no está hablando de cualquier Dios, no está hablando de cualquier Dios, no quiero ofender a ninguna religión, no está hablando de cualquier Dios. Se está refiriendo a un Dios concreto. Se está refiriendo al Dios Yahvé, se está refiriendo al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, al Dios del pueblo de Israel, no a otro Dios. O sea que está involucrando directamente, está responsabilizando directamente al pueblo judío o al pueblo de Israel. El Dios de nuestros antepasados ha glorificado a su siervo Jesús. Une las dos cosas, a su siervo Jesús. Porque ellos lo habían rechazado como si no fuera hijo de Dios. Al que vosotros entregasteis y de quien renegasteis ante Pilato, cuando había decidido soltarlo. Vosotros renegasteis del santo y del justo, pediste el indulto de un asesino, matasteis al autor de la vida. Mire lo que está diciendo. Y está hablando de la persona de Jesús, al autor de la vida. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos y nosotros somos testigos de ello. Así le está diciendo, así como este muchacho que está sano en medio de ustedes es testigo de nuestra oración, así nosotros somos testigos de la resurrección de Jesús. Eso es lo que acaba de decir el Evangelio, y ustedes son testigos. Pero ahorita vamos más al fondo un poquitín. Ahora bien, hermanos, sé que lo hiciste por ignorancia.
al igual que vuestras autoridades. Pero Dios cumplió de esta manera lo que había predicho por los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Dios todo lo permite para el bien de los que Él ama. Por tanto, arrepentíos y convertíos otra vez, para que se borren vuestros pecados, para que vengan tiempos de consuelo de parte de Dios y envía a Jesús el Mesías, que os estaba destinado, al que debe recibir el cielo hasta el tiempo de la restauración universal. Está hablando de que Jesús va a volver por segunda vez, de la que Dios habló desde antiguo por boca de sus santos profetas. Moisés dijo: el Señor, Dios vuestro, hará surgir de entre vuestros hermanos un profeta como yo. Escuchadle todo lo que os diga. Y quien no escuchase a ese profeta será excluido del pueblo. Aquí hay otra declaración fuertísima que después, en esta semana o en la semana entrante, yo creo que se nos va a ratificar. Ojo lo que dice: y quien no escuche al profeta será excluido del pueblo. Nuestra fe está puesta en Jesucristo. Nuestra fe está puesta en el Señor. No está puesta ni en un muerto ni en los hombres. Hechos 4:12 dice: porque no se nos ha dado otro nombre por el cual podamos ser salvos, solamente en Cristo Jesús nuestro Señor. Vosotros sois los hijos de los profetas, los hijos de la alianza que Dios hizo con vuestros padres, cuando le dijo a Abraham: en tu descendencia serán bendecidas todas las familias de la tierra. Dios resucitó a su siervo y os lo envía en primer lugar a vosotros, judíos, para que os traiga la bendición. Apartaos cada uno de vuestras maldades. ¿Cuál es la maldad? No reconocer a Jesús. ¿Cuál es la maldad? Haberlo matado, haber pedido que lo crucificaran. Esa es la maldad del pueblo judío, y le está diciendo: arrepiéntanse y crean en Jesucristo. No es creer en los signos solamente, no es creer solamente en los milagros. Los signos y los milagros son para que la gente crea en Jesús. Y termina el Salmo diciendo algo muy importante, y es que ahora nosotros somos esos signos. Nosotros somos esos testigos. Nosotros debemos de confirmar y ratificar a través de nuestra vida, a través de nuestros actos, a través de nuestra oración y a través de los milagros que hagamos en el nombre de Jesús. Debemos de dar ese testimonio. Tremendo. Importantísimo y delicadísimo también. Señor Dios nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Y dice el Salmo 8, Señor Dios nuestro, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para mirar por él. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mandato sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies, nosotros. Rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por el mar. ¿Qué nos está diciendo el Señor? ¿Qué nos está diciendo? Que nosotros recibimos ahora autoridad, recibimos poder y recibimos gracia para poder, en el nombre de Jesús, hacer cosas maravillosas, hacer cosas extraordinarias. Ahora el Señor confía en que nosotros seamos esos signos vivos, esos signos andantes, esos signos parlantes, esos signos amantes. Él necesita que nosotros seamos eso. Entonces, la pregunta es: ¿qué estamos haciendo? La pregunta es: ¿dónde están nuestros signos? ¿Dónde están nuestros frutos? Hay que trabajar, hay que hacerlo. No nos amarremos, no nos atemos, dejemos que el Señor haga la obra en nuestras vidas, pero no solamente en nuestras vidas, sino a través de nosotros en los otros. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Amén. Gracias. Amadísimo Señor Jesús, infinitas gracias te damos, Señor. Gracias porque tu palabra cada día
llega a nuestro corazón. Gracias, Señor, porque tú nos quieres alimentar, Señor, alimentar nuestro espíritu, Señor, para que nuestra fe se acreciente cada día. Bendito y alabado sea, Señor, toda la gloria y la honra para ti, Papito Dios. Te pedimos, Señor, que nos regales la gracia, Señor, de vivir en conversión permanente, Señor, que cada día te busquemos más, que cada día sientamos en nuestro corazón la necesidad de caminar contigo, Señor. Bendito y alabado seas por siempre. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos signo del amor de Dios, para que con nuestro testimonio podamos animar a otros a caminar con el Señor. Amén. Yo quiero pedirle al Señor Dios Todopoderoso que me mueva y que yo quiero aprender sobre los signos para llevarlos dentro de mí y mucho más para Amén. Bueno, que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén. Que el Señor levante su rostro sobre nosotros, nos regale su bendición. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanito, muchísimas gracias por este rato, por disponer su corazón, su tiempo para compartir la liturgia. Queremos invitarlo, recordarles la invitación a los grupos presenciales. En la pantalla aparecen los días, los lugares y los horarios. Y también en la parte de abajo un número WhatsApp donde se pueden comunicar para cualquier inquietud que tengan. También recordarles que a las 3 de la tarde, la coronilla de la misericordia, en esta semana estamos orando la coronilla, ya que estamos en la octava de Pascua y el próximo domingo se celebra la fiesta de la misericordia. Y también la invitación al encuentro de Fórmula 1 que se llevará a cabo en junio 20, 21 y 22. Ahí está toda la información en la pantalla. El que la quiera tomar, le puede tomar un pantallazo y así quedarse con la información completa. Y también recordarles que los aportes económicos son muy importantes para la evangelización, para todo lo que tiene que ver con llevar el evangelio. Recordemos que pues este medio también tiene un costo, entonces pues estos aportes nos ayudan para que podamos seguir trabajando en la evangelización. El número es 301-551-2161 a nombre de Milena Bermúdez. Dios les bendiga y les multiplique. Bendecido día para todos. Muchas gracias. Bendiciones para todos.